Fueron detenidas 654 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron más de 20 toneladas de droga y 225 armas de fuego. La madrugada en Ciudad Guzmán se quebró con el estruendo de los helicópteros militares sobrevolando las calles vacías. 10 aeronaves cruzaban el cielo en formación precisa, sus reflectores iluminando los techos de las casas mientras las ráfagas de sus motores ahogaban cualquier otro sonido. En tierra, columnas de vehículos blindados avanzaban por las avenidas principales, transportando a decenas de soldados fuertemente armados con rifles M4, chalecos antibalas y equipos de comunicación de última generación. No era un operativo rutinario ni un despliegue de intimidación. Las fuerzas federales habían cerrado el cerco alrededor de la finca donde, según inteligencia confirmada, se escondía el hombre al que llamaban el Pesado, uno de los narcotraficantes más escurridizos y violentos de Jalisco. Los primeros disparos sonaron cuando un convoy militar intentó bloquear una camioneta SUV que intentaba salir a toda velocidad de la propiedad. Los tripulantes del vehículo, identificados después como sicarios de élite, respondieron con ráfagas de AK-47 que perforaron los parabrisas de 2 patrullas. En cuestión de segundos, el enfrentamiento escaló a un tiroteo masivo. Desde las ventanas y azoteas de la finca principal, al menos 20 hombres armados con rifles Barrett .50, lanzagranadas y fusiles de asalto a Van Herstal abrieron fuego contra las tropas. Las balas trazadoras iluminaron la oscuridad como luces de neón mortales, mientras los militares se reagrupaban tras los blindados, respondiendo con disparos coordinados. El operativo, planeado durante meses por la Secretaría de la Defensa Nacional, tenía un objetivo claro: capturar con vida al Pesado, cuyo nombre real era Rubén Oseguera González, según constaba en los archivos de la DEA. No se trataba de un capo cualquiera. A sus 45 años, había construido un imperio criminal que iba más allá del narcotráfico tradicional. Sus redes controlaban la extracción ilegal de minerales en Michoacán, laboratorios de metanfetamina en Jalisco y una flota de camiones fantasma que movían cocaína desde los puertos del Pacífico hasta la frontera norte. Pero lo que realmente lo hacía peligroso era su capacidad de corrupción. Según documentos de inteligencia, pagaba mensualmente a policías municipales, agentes ministeriales e incluso a 2 diputados locales por información privilegiada. Dentro de la finca, un complejo de 3 edificios rodeado por muros de concreto de 3 metros de altura, el Pesado coordinaba la resistencia. Vestido con una camisa negra y jeans, sin chaleco antibalas, hablaba por radio con sus jefes de plaza en otros estados. Sabía que esta podría ser su última mañana de libertad. Los informes de sus halcones, vigilantes, le habían advertido sobre movimientos militares inusuales en los últimos 3 días, pero nunca imaginó que el operativo sería de esta magnitud. Ordenó a sus hombres destruir los discos duros de las computadoras y quemar los cuadernos con códigos de envíos de droga. Mientras tanto, en el sótano, su guardia personal preparaba la ruta de escape, un túnel de 200 metros que conducía a una casa segura en otro vecindario. El tiroteo se intensificó cuando los militares rompieron el portón principal con un vehículo blindado. Los sicarios respondieron lanzando granadas M67 que explotaron con estruendo, llenando el aire de humo y esquirlas. 2 soldados cayeron heridos antes de que los francotiradores del ejército, posicionados en edificios aledaños, comenzaran a neutralizar a los tiradores enemigos. Desde el aire, los helicópteros Black Hawk disparaban ráfagas de ametralladora M134 Minigun contra las posiciones de los narcos, cuyos cuerpos caían desde las azoteas como muñecos rotos. A las 5:47 de la mañana, después de 2 horas de combate ininterrumpido, las tropas especiales lograron penetrar en la casa principal. Lo que encontraron superaba los reportes de inteligencia: paredes reforzadas con placas de acero, un arsenal con 78 armas largas, incluyendo fusiles de precisión Cheytak M200, y 4 toneladas de metanfetamina empaquetada en bloques plásticos con el logotipo del cártel. Pero el golpe más duro para la organización fue la captura del propio El Pesado, encontrado escondido en un compartimiento secreto detrás de un falso muro en el baño principal. El capo, conocido por su brutalidad, se le vinculaba personalmente con 43 desapariciones, no opuso resistencia al ser detenido. Solo dijo, con voz calmada, mientras le esposaban: «Esto no termina aquí». Tenía razón. En las siguientes 72 horas, se desataría una ola de violencia en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, con bloqueos carreteros, ataques a cuarteles militares y ejecuciones de presuntos informantes.
Era el costo de haber tocado a uno de los últimos narcotraficantes de la vieja escuela, aquellos que preferían el anonimato a los narcocorridos, pero cuyo poder real superaba con creces al de los capós mediáticos. Mientras trasladaban a El Pesado en un convoy blindado hacia el penal de máxima seguridad del Altiplano, los analistas de inteligencia ya trabajaban en descifrar los documentos incautados. Las primeras revelaciones fueron escalofriantes: listas de pagos a funcionarios, mapas de rutas aéreas para transporte de droga usando pistas clandestinas y, lo más preocupante, un diagrama de la estructura completa del cártel, con células operando en 12 estados de México y 3 países de Centroamérica. La captura era un triunfo, pero también la puerta a un conflicto mayor. Como diría después el general a cargo del operativo, hoy cortamos una cabeza de la hidra. Mañana veremos cuántas crecen en su lugar. El silencio que siguió a la captura del Pesado duró menos de 48 horas. Al tercer día, los primeros narcomantas aparecieron colgando de puentes peatonales en Guadalajara. Por cada uno de los nuestros, morirán 10 policías, decía el mensaje firmado por las fuerzas especiales del CJNG. No era una amenaza vacía. Esa misma tarde, un comando armado atacó con granadas y rifles de asalto el cuartel de la Policía Estatal en Zapopan, dejando 5 agentes muertos y 12 heridos. La guerra por el territorio que El Pesado había controlado durante casi una década acababa de comenzar, y las reglas eran simples: aniquilación total. Los analistas de seguridad lo llamaron el efecto vacío de poder. Con El Pesado tras las rejas en el penal de máxima seguridad, al menos 6 facciones criminales se disputaban sus rutas de droga, sus pozos de minería ilegal y sus redes de corrupción. Los más agresivos eran los Toritos, un grupo de sicarios jóvenes liderados por un exmilitar desertor conocido como el Capitán. Su táctica era brutal pero efectiva: incursionaban en pueblos controlados anteriormente por El Pesado, decapitaban a los líderes locales y colgaban los cuerpos mutilados en las entradas con carteles de nuevos dueños. En una semana, 7 comunidades rurales entre Jalisco y Michoacán cambiaron de manos de esta manera sangrienta. Mientras tanto, en las oficinas del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, CISEN, los reportes se acumulaban. Las interceptaciones telefónicas revelaban que el cártel de Sinaloa estaba infiltrando operadores en Colima para tomar el control de los puertos que El Pesado usaba para recibir cargamentos de cocaína. Peor aún, los Zetas, ahora reorganizados como Cártel del Noreste, habían enviado a 30 sicarios entrenados en tácticas de guerrilla urbana a establecerse en la periferia de Guadalajara. El mapa del crimen organizado en el occidente de México se estaba redibujando con sangre. En medio de este caos emergió una figura inesperada. El gobierno federal respondió con el operativo Jalisco Seguro, desplegando 2.500 soldados y 800 elementos de la gendarmería. Pero los números engañaban. La realidad era que, tras años de infiltración, muchas patrullas municipales seguían leales a El Pesado. Un caso emblemático ocurrió en Tlaquepaque, donde un convoy militar fue emboscado gracias a información filtrada por un comandante de policía local. Los atacantes usaron rifles Barrett .50 calibre para perforar los blindajes de los vehículos, matando a 7 soldados. Cuando capturaron al policía traidor, este confesó entre lágrimas que recibía $15,000 mensuales por pasar información. Las ejecuciones se volvieron cada vez más audaces. En Autlán de Navarro, un comando irrumpió en una boda y masacró a 14 invitados, todos familiares de un alcalde que había autorizado operativos contra el narco. En Lagos de Moreno, colgaron los cadáveres de 4 agentes ministeriales de un puente peatonal frente a las oficinas de la Fiscalía. Pero el mensaje más claro llegó cuando dinamitaron 3 sucursales bancarias en el centro de Zapopan en pleno horario laboral. No robaron dinero. Solo dejaron pintas con aerosol, así explotarán todas sus comisarías. Mientras tanto, en el penal del Altiplano, El Pesado gozaba de privilegios inusuales. Aunque oficialmente estaba en régimen de aislamiento, las cámaras de seguridad captaron cómo recibía visitas de abogados que le llevaban mensajes en código. Los guardias corruptos le permitían usar un teléfono satelital para dar órdenes. Cuando las autoridades descubrieron esto y lo cambiaron de prisión, ya era tarde. Había logrado coordinar desde su celda el asesinato de 2 testigos federales y el ataque a un cuartel militar en Tonalá. La violencia alcanzó su punto más álgido cuando un dron cargado con explosivos C4 impactó contra la sede de la Fiscalía del Estado en Guadalajara. La explosión destruyó 3 pisos del edificio y dejó 9 muertos.
Era la primera vez que un grupo criminal en México usaba esta táctica, copiada de grupos terroristas en Medio Oriente. Los analistas no tuvieron dudas, estaban presenciando la evolución del narcotráfico hacia formas de guerra asimétrica. La explosión en la Fiscalía del Estado marcó un punto de inflexión en la guerra contra el narco. A las 9:17 de la mañana de aquel jueves, el dron cargado con explosivos no solo destruyó oficinas clave donde se guardaban pruebas contra el pesado, sino que envió un mensaje claro a todo el aparato de seguridad mexicano. Los cárteles habían desarrollado capacidades tecnológicas que los volvían más peligrosos que nunca. Los restos del artefacto, recuperados entre los escombros, revelaron una sofisticación alarmante: sistema GPS de navegación autónoma, carga útil de 4 kilos de C4 con detonador por presión, y lo más inquietante, componentes impresos en 3D que imposibilitaban el rastreo. Mientras los equipos de rescate removían escombros, el CISEN interceptó comunicaciones entre células del CJNG celebrando el ataque. Ya les dimos el susto, ahora viene lo fuerte, decía un mensaje encriptado. No mentían. Esa misma noche, 7 plantas de energía en municipios estratégicos de Jalisco fueron atacadas simultáneamente con rifles de alto calibre, sumiendo en la oscuridad a medio estado. Los cárteles no solo estaban mejor armados, estaban aprendiendo tácticas de guerra híbrida. Rosalinda González Valencia, desde su celda en Puente Grande, demostró por qué la llamaban la reina. Usando códigos ocultos en visitas conyugales, como peinados específicos o colores de ropa, logró reorganizar las finanzas del cártel. Su primer movimiento maestro fue lavar 8 millones de pesos de dólares a través de una red de 24 tiendas de electrodomésticos en Jalisco y Colima. El modus operandi era simple: facturaban ventas ficticias de televisores y lavadoras, mezclando dinero ilícito con ganancias reales. Cuando la UIF detectó el esquema, ya habían blanqueado el 60% de los fondos. El gobierno federal respondió con el operativo Fénix, desplegando fuerzas especiales en 12 municipios clave. Pero los cárteles estaban preparados. En Tepatitlán, los militares cayeron en una emboscada donde los narcos usaron por primera vez lanzagranadas M203 robados del ejército. En Ocotlán, detonaron remotamente una bomba Lapa adosada a un vehículo blindado, matando a 5 marinos. Las bajas acumuladas en 3 semanas superaron todo el 2022, 28 soldados muertos, 43 heridos. La crisis escaló cuando aparecieron los primeros videos de entrenamiento paramilitar. Filmados en predios rurales de Michoacán, mostraban a jóvenes con pasamontañas realizando ejercicios de combate urbano bajo instrucción de lo que parecían seres militares extranjeros. Los analistas identificaron tácticas de las FARC colombianas y comandos venezolanos, prueba de la internacionalización del narco mexicano. En medio del caos, surgió un personaje inesperado: el Profe, un exagente de la Policía Federal que desertó para convertirse en estratega del CJNG. Su especialidad eran ataques cibernéticos. En venganza por la captura del pesado, hackeó los sistemas del REPUVE, Registro Público Vehicular, borrando 14,000 registros de autos robados usados por el cártel. Luego atacó los servidores de la Fiscalía de Jalisco, eliminando evidencias digitales de 73 casos. Su mensaje en foros Darknet fue claro: esto es solo el tutorial. Las ejecuciones alcanzaron niveles de crueldad sin precedentes. En Tlajomulco, encontraron a 9 víctimas desolladas vivas, 4 sobrevivieron. En Zapotlanejo, crucificaron a 3 policías estatales frente a su cuartel. Pero lo que realmente aterró a las autoridades fue el descubrimiento de un narcocampo en las afueras de Guadalajara, un terreno vallado donde entrenaban a niños de 12 a 16 años como sicarios. Los manuales incautados incluían lecciones de puntería, fabricación de bombas y psicología del terror. Mientras tanto, el pesado seguía dirigiendo operaciones desde el penal de máxima seguridad en Chiapas. Usando códigos ocultos en cartas familiares, tinta invisible de jugo de limón, ordenó el asesinato del testigo clave contra Rosalinda. El hombre murió en un accidente cuando su auto se estrelló contra un camión de carga, que curiosamente tenía placas clonadas de una empresa fantasma. El punto de quiebre llegó con el ataque al C5. A las 3 de la mañana, un comando ingresó al centro de monitoreo más seguro de Jalisco usando credenciales falsas de ministeriales. En 8 minutos exactos, destruyeron los servidores principales con termita líquida, dejando sin cámaras de vigilancia a todo el estado por 72 horas. Esa ventana fue suficiente para que 17 toneladas de metanfetamina salieran rumbo al puerto de Manzanillo.
La caída del C5 en Guadalajara marcó el inicio de una nueva era en la guerra contra el narcotráfico. Durante las 72 horas de oscuridad tecnológica, el cártel ejecutó una estrategia meticulosa. Mientras las autoridades estaban ciegas, redistribuyeron sus arsenales, reactivaron rutas de distribución y eliminaron a 14 informantes en diferentes ciudades. Los cuerpos aparecieron con un sello distintivo, les habían extirpado los ojos con precisión quirúrgica, dejando las cuencas vacías como mudo mensaje sobre el precio de ver demasiado. En los cuarteles militares, el ambiente era de tensión contenida. Los generales analizaban mapas con zonas rojas donde el Estado había perdido por completo el control, 23 municipios en Jalisco, 11 en Michoacán y 7 en Colima. Lo más preocupante eran los informes de inteligencia que señalaban la infiltración en las filas castrenses. 3 días después del ataque al C5, descubrieron que un sargento de comunicaciones había filtrado los códigos de frecuencia de los radios militares. Al revisar su historial bancario, encontraron depósitos mensuales de $8,000 provenientes de una casa de cambio en Zapopan. Cuando las autoridades descubrieron el esquema, ya se habían movilizado 3.7 toneladas de cristal con este método. La aplicación, alojada en servidores de Estonia, desapareció sin dejar rastro. La violencia tomó un giro psicológico. En lugar de los típicos narcomensajes, comenzaron a aparecer narcoobras de arte, cadáveres dispuestos en escenas que replicaban pinturas famosas. El más impactante fue encontrado en un almacén de Tlaquepaque, 7 cuerpos recreando la última cena de Da Vinci, con el pesado en el lugar de Cristo. La escena incluía detalles macabros, los apóstoles eran policías corruptos y fiscales, y en lugar de pan había paquetes de cocaína. El gobierno contraatacó con el operativo Fénix 2, incorporando tácticas inéditas. Usando tecnología israelí, desplegaron drones con capacidad de interceptar comunicaciones en un radio de 5 kilómetros. En 2 semanas, localizaron 17 casas de seguridad y capturaron a 34 sicarios. Pero el éxito fue relativo, los líderes principales seguían evadiendo la justicia, cambiando de ubicación cada 3 horas gracias a un sistema de alertas mediante códigos QR que cambiaban constantemente. La crisis económica se hizo evidente cuando 2 empresas medianas cerraron en Guadalajara, incapaces de pagar los derechos de piso que ahora exigían 5 grupos criminales distintos. Los comerciantes formaron un frente unido, pero 9 de sus líderes aparecieron decapitados en un parque industrial. El mensaje era claro, la resistencia no sería tolerada. En las prisiones, la situación era igual de volátil. El profe había creado una red interna de comunicación usando tablets adulteradas que los reclusos obtenían sobornando guardias. Desde su celda, coordinaba ciberataques a bancos y servidores gubernamentales. Su obra maestra fue hackear el sistema penitenciario para abrir simultáneamente las celdas de 127 reclusos en 3 penales distintos. El motín resultante dejó 18 muertos y permitió la fuga de 7 narcos de mediano nivel. El punto de inflexión llegó cuando las autoridades descubrieron el proyecto Fénix del cártel, un plan para crear su propio servicio de inteligencia paralelo. Habían reclutado a 12 exagentes del CISEN y la Policía Federal, ofreciendo sueldos de $15,000 mensuales. Estos narcoanalistas tenían acceso a bases de datos privilegiadas y entrenaban a sicarios en técnicas avanzadas de vigilancia y contravigilancia. Mientras tanto, en las comunidades rurales, los cárteles implementaron un sistema de justicia paralelo. En Autlán de Navarro, establecieron tribunales populares donde resolvían disputas entre civiles. Las sentencias iban desde multas en efectivo hasta amputaciones públicas por delitos menores. Lo más alarmante, muchos pobladores, desencantados con el sistema judicial oficial, preferían este sistema eficiente. La parte final del operativo contra el pesado se desarrolló en las sombras. Un grupo élite de la Marina logró infiltrar a un agente en el círculo íntimo de Rosalinda. Durante 4 meses, el espía documentó meticulosamente la red de corrupción, jueces sobornados, policías cómplices y 7 empresarios que lavaban dinero a través de importaciones ficticias de maquinaria china. Cuando llegó el momento de la detención, Rosalinda no opuso resistencia. Solo dijo, con una sonrisa fría, esto no termina conmigo. El negocio es más grande que cualquiera de nosotros.